Hace no tanto, los barrios de España estaban llenos de trabajos que hoy nos parecerían impensables. Oficios que marcaron generaciones enteras y que desaparecieron casi sin que nos diéramos cuenta. Eran sonidos que hoy casi parecen de otro mundo. El silbido agudo del afilador, el chuzo del sereno golpeando el suelo o el llanto desgarrado de las plañideras en un entierro. Hoy vamos a viajar a esa época para recordar 10 de esos oficios que marcaron nuestra memoria colectiva. Empezando por uno que sabía cómo llamar la atención de los niños en cualquier plaza. Empecemos con el barquillero. Durante décadas, en las plazas y parques de España, su ruleta metálica fue el sonido de la infancia. Llevaba colgada del cuello una caja de lata llena de barquillos, y sobre la tapa, la pequeña ruleta que convertía cada compra en un juego. Los niños giraban con ilusión, esperando que el número les diera más barquillos de los que habían pagado. El premio siempre era el mismo: dulces crujientes, pero la emoción estaba en la espera, en el azar y en la risa compartida. La escena era inconfundible. El vendedor con gorra, chaleco y esa caja brillante que llamaba la atención a distancia. Y muchas veces ni siquiera hacía falta verle, bastaba escuchar su pregón cantado. Al rico barquillo de canela, para el nene y la nena. Al rico barquillo de vainilla, que es una maravilla. Para que los niños salieran corriendo detrás de aquel sonido. El oficio empezó a desaparecer con la llegada de los kioscos, las pastelerías modernas y más tarde los supermercados. Hoy todavía puedes cruzarte con alguno en playas o verbenas, pero ya no forman parte de la rutina. Y aún así, basta escuchar girar una de esas ruletas para que muchos recuerden al instante el crujido de un barquillo y una tarde de verano en la plaza. Seguramente hayas oído la expresión tomar por el pito del sereno. Se usa para hablar de algo a lo que nadie hace caso. Y lo curioso es que ese pito existía de verdad. Era una de las herramientas de trabajo más reconocibles de este vigilante nocturno. El sereno recorría las calles con su farol, un manojo enorme de llaves y un chuzo de madera que servía tanto para apoyarse como para imponer respeto. Su labor era sencilla en apariencia, pero vital. Abrir los portales a los vecinos que llegaban tarde, vigilar que todo estuviera en orden y dar la voz de alarma en caso de incendio o altercado. El silbato era su señal más conocida, pero no la única. Cada hora cantaba en voz alta la hora y el tiempo. Las 2 y sereno, las 3 y nublado, las 4 y lloviendo. De esa rutina nació la idea de que alguien está sereno cuando transmite calma. En barrios enteros, esas voces y pitidos eran el sonido de la noche, el recordatorio de que alguien estaba despierto cuidando las calles. Con la llegada del portero automático, la iluminación eléctrica y la policía de barrio, el oficio fue perdiendo sentido. En Madrid resistió hasta finales de los 70, convertido ya en rareza. Hoy sobrevive sobre todo en la expresión popular y en la memoria de quienes alguna vez durmieron tranquilos gracias al pito del sereno. Al caer la tarde, cuando las calles quedaban a oscuras, aparecía la figura del farolero. Con una pértiga larga y a veces una pequeña escalera, iba encendiendo uno a uno los faroles de gas que iluminaban la ciudad. Era un trabajo rutinario, pero durante décadas fue la diferencia entre caminar a ciegas o tener una luz que guiara el camino. El farolero no solo encendía las luces, también revisaba el gas, limpiaba los cristales y reparaba pequeñas averías. Su trabajo marcaba el ritmo de la jornada. Al atardecer se encendían los faroles, al amanecer los apagaba. Y hasta existía un dicho: andar como un farolero, usado para describir a quien camina despacio, de farola en farola. En algunos barrios, los vecinos se acostumbraban tanto a su silueta que lo tomaban como reloj viviente. Cuando pasaba por la calle, sabían que la noche empezaba de verdad. La electricidad fue acabando con su oficio. A medida que se instalaron bombillas y sistemas automáticos, la figura del farolero se volvió innecesaria. Aún así, en algunas ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, sobrevivió en zonas concretas hasta mediados del siglo XX. Hoy solo queda en fotos antiguas y en la memoria de quienes lo vieron iluminar las calles con su pértiga. El repiqueteo del martillo contra el metal anunciaba la llegada del ojalatero. No necesitaba pregones llamativos. Bastaba ese sonido para que los vecinos bajaran con las ollas abolladas, los cubos agujereados o los embudos rajados.
En una época en la que nada se tiraba sin intentar arreglarlo, el hojalatero era imprescindible. Montaba su pequeño taller en plena calle, sobre un banco improvisado. Con remaches, estaño y fuego, reparaba lo que hoy llamaríamos desechable. Cada golpe era un recordatorio de que hasta el utensilio más viejo podía tener una segunda vida. Y su trabajo no era menor. De la cazuela arreglada dependía muchas veces la comida de toda la familia. El oficio fue decayendo con la llegada de los utensilios baratos de aluminio y más tarde del plástico. Comprar salió más rentable que reparar, y el repiqueteo del hojalatero fue desapareciendo de las calles. Hoy solo sobrevive en la memoria de los mayores, que todavía recuerdan ese sonido metálico resonando en los patios y calles como parte del paisaje cotidiano. Lavandera. El eco del agua en los lavaderos públicos marcaba el ritmo de su trabajo. Pasaban horas de pie, con las manos enrojecidas por el frío, fregando y aclarando la ropa de medio pueblo. Muchas no solo lavaban la suya, también la de familias acomodadas que les pagaban por el servicio. La escena era tan común que en muchos pueblos el lavadero estaba siempre lleno de vida, con ropa colgada, cubos en fila y voces resonando entre las paredes de piedra. El lavadero era mucho más que un lugar de trabajo, era un punto de encuentro. Mientras restregaban y aclaraban, las lavanderas compartían noticias, secretos y chismes. Se decía que en el lavadero se sabía todo antes que en la plaza del ayuntamiento. Una especie de red social en piedra y agua, con rumor incluido, donde las novedades se expandían más rápido que la espuma del jabón. El esfuerzo físico era enorme. Cargar cubos desde el río, agacharse constantemente, soportar el frío helador en invierno. Muchas acababan con problemas de espalda y de articulaciones. Pero el oficio fue esencial hasta bien entrado el siglo XX, cuando la llegada de la lavadora doméstica cambió para siempre la rutina de las casas. Hoy los viejos lavaderos sobreviven en algunos pueblos como testigos silenciosos de aquel tiempo en el que el agua, el jabón y la conversación eran inseparables, y donde cada piedra aún parece guardar un secreto contado en voz baja. Plañidera. En muchos lugares de España, y muy especialmente en Galicia, la muerte tenía su propio ritual sonoro. Eran mujeres vestidas de negro, con velo y pañuelo, contratadas para llorar en los velatorios y entierros. Su oficio consistía en poner voz al dolor, con lamentos y prantos que recordaban al difunto, su familia y sus virtudes. No era un espectáculo vacío. Servía para liberar el llanto de los demás, para marcar el ritmo de la pena cuando la voz se atragantaba en los que estaban demasiado tocados por la pérdida. Su presencia imponía. Entraban en la casa del muerto o acompañaban el cortejo fúnebre, y su llanto desgarrado llenaba el silencio. Se decía que, sin plañideras, un entierro quedaba pobre, como si faltara algo. En algunos pueblos se distinguía incluso entre buenas y malas plañideras, según su capacidad de estremecer a quienes escuchaban. El oficio empezó a desaparecer a mediados del siglo XX, cuando la muerte pasó a vivirse de manera más íntima en tanatorios y funerarias modernas. Hoy solo queda la expresión llorar como una plañidera y las recreaciones etnográficas en las que por unos minutos se revive aquella forma ancestral de acompañar el luto. Hoy solo queda la expresión llorar como una plañidera o el dicho gallego a chorar a cangas, que nació precisamente allí, donde el llanto llegó a convertirse en profesión. ¿Conocías la existencia de esta profesión? Déjanos un comentario con otras profesiones raras que valga la pena mencionar. La siguiente profesión es algo que incluso los jóvenes pueden recordar, ya que en algún sitio aún sigue sonando su distintivo sonido. Afilador. Primero se escuchaba el silbido agudo de su chiflo, y luego aparecía la bicicleta con la rueda de afilar montada sobre ella. Con una lata de agua goteando sobre la piedra, recogía cuchillos, tijeras y navajas que los vecinos sacaban desde las ventanas o le entregaban en la calle. Bastaba una nota de su silbato para que medio barrio asomara con un manojo de utensilios en la mano. Muchos afiladores venían de Galicia y recorrían pueblos y ciudades de toda España, e incluso de otros países de Europa. La bici era su taller ambulante. Al pedalear, ponía en marcha la piedra de afilar, saltaban chispas y las hojas recuperaban filo en cuestión de minutos. El trabajo exigía paciencia, oído y pulso fino.
demasiado tiempo en la piedra y la herramienta quedaba arruinada. El sonido del afilador se convirtió en parte de la banda sonora urbana. En muchos lugares todavía se recuerda ese silbido característico, inconfundible, que atravesaba las calles como un aviso. Con la llegada de los cuchillos baratos y los servicios modernos, el oficio fue desapareciendo. Algunos resistieron en motocicleta o furgoneta, pero ya como rareza. Hoy el chiflo del afilador aún se escucha de forma puntual en alguna ciudad, casi siempre grabado en un altavoz, como eco nostálgico de un tiempo en el que el filo se cuidaba en la puerta de casa. Carbonero. En lo profundo del monte, durante semanas enteras, hombres vigilaban lentamente cómo la leña se transformaba en carbón vegetal. Su trabajo consistía en apilar troncos en grandes montones, cubrirlos con tierra y ramas, y encenderlos de forma controlada para que ardieran sin llama, solo con brasa. Aquellas pilas humeantes, llamadas carboneras, podían tardar varios días en completarse, y el carbonero debía vigilarlas día y noche, abriendo o cerrando respiraderos para que no se vinieran abajo. El oficio era solitario y exigente. Dormían en chozas improvisadas junto a la carbonera, siempre pendientes de que el fuego no se descontrolara. El humo impregnaba la ropa, la piel y el aire alrededor. Bastaba una ráfaga de viento para cubrir de hollín al trabajador de pies a cabeza. No era raro que regresaran del monte con la cara y las manos negras como tizones, y de ahí viene la expresión «más negro que un carbonero». El carbón era esencial. Servía para cocinar, calentar las casas y alimentar herrerías y fraguas. Sin los carboneros, la vida cotidiana habría sido muy distinta. Pero el oficio empezó a desaparecer con el gas butano, la electricidad y otros combustibles modernos. Hoy las carboneras apenas sobreviven en ferias etnográficas, como recuerdo de aquel trabajo oscuro y silencioso que llenó de humo los montes de España. Telefonista. Antes de que existieran las llamadas directas, hablar por teléfono dependía de una persona que, literalmente, conectaba los hilos. Eran casi siempre mujeres, sentadas frente a enormes paneles llenos de clavijas, cables y luces. Cuando alguien levantaba el auricular, la operadora contestaba con un educado «¿Número, por favor?» y con un movimiento rápido conectaba al cliente con su destino. El trabajo exigía concentración y reflejos. Había que atender decenas de llamadas a la vez, recordar extensiones de memoria y mantener siempre un tono impecable, aunque el cliente estuviera impaciente. Las manos de una telefonista se movían con la precisión de una pianista, enchufando y desenchufando cables a toda velocidad mientras su voz sonaba tranquila al otro lado. Las compañías imponían requisitos estrictos: buena dicción, modales impecables y, en muchos casos, edad y estado civil determinados. La presión era constante. Supervisores controlaban cada saludo, cada pausa, cada error. Aún así, para muchas mujeres, fue una puerta de entrada al mundo laboral más segura y respetada que otros trabajos de la época. Con la automatización, las centralitas humanas fueron desapareciendo en los años 70. Hoy queda el recuerdo de esas voces educadas que, antes de la tecnología, eran las que realmente mantenían a la sociedad comunicada. Calero. A las afueras de muchos pueblos se levantaban hornos de piedra donde se cocía la cal. Allí trabajaban los caleros, hombres encargados de alimentar esos hornos día y noche con troncos y ramas, mientras grandes piedras calizas se transformaban en cal viva tras varios días de fuego ininterrumpido. Era un oficio agotador, siempre rodeado de humo, calor extremo y polvo blanco que lo impregnaba todo. La cal resultaba imprescindible. Servía para encalar fachadas, desinfectar establos, conservar alimentos e incluso en la construcción de morteros. Sin los caleros, no habría habido paredes blancas en Andalucía ni tantas casas frescas en verano. Pero el precio era alto. Los trabajadores respiraban continuamente polvo corrosivo que dañaba pulmones y ojos, y el calor de los hornos era insoportable incluso en invierno. El proceso era tan delicado que requería experiencia. Si el horno se enfriaba demasiado, la cal quedaba inservible. Si se pasaba de fuego, la piedra se arruinaba. Por eso el calero debía permanecer allí, vigilante, durante días enteros, durmiendo en chozas improvisadas al lado del horno. Con la industrialización y la llegada de materiales modernos, el oficio desapareció casi por completo en la segunda mitad del siglo XX. Hoy solo quedan algunos hornos restaurados
como recuerdo de aquel trabajo invisible que llenó de blanco los pueblos de España. Si quieres descubrir más historias de la España de antes, suscríbete al canal. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuántas de estas profesiones conocías?